Saludos cordiales. Conocer, vivir, enseñar y defender nuestra fe es nuestra responsabilidad. Le estamos ayudando para que usted vaya transformando su vida un programa a la vez. Hoy, esta pregunta: ¿está usted interpretando la Biblia sabiamente? Siempre que nos acercamos a cualquier verdad con una actitud errónea y la interpretamos sin la debida precaución, estamos sujetos a cometer alguna equivocación. La verdad bíblica no es la excepción. Dios puede revelar una maravillosa verdad para nuestro bien, pero si la interpretamos erróneamente por nuestra falla en la preparación, resultará en nuestro mal. Algunos cristianos se decepcionan porque creen que la palabra de Dios no ha funcionado en sus vidas, aunque la palabra de Dios siempre funciona. Si Dios no falla y tampoco su palabra, entonces el problema no es la falla de la revelación, sino la falla en la comprensión y aplicación de la verdad revelada. Por eso es clave la siguiente pregunta: ¿está usted interpretando la Biblia sabiamente o tiene un liderazgo a quien está sujeto y que está preparado para interpretarla? Hablemos de algunas razones esenciales para nuestra decepción. La palabra de Dios siempre funciona, pues Dios prometió que su palabra nunca volvería vacía y que hasta la última tilde se cumpliría. Solo terminan decepcionados los que, pese a su buena intención, la han malinterpretado. Los apóstoles aseguraron que la palabra de Dios transforma, corrige, enseña y exhorta. Entonces la pregunta es lógica: ¿por qué no todos los que la estudian, la interpretan y aplican lo que ellos entendieron no ven sus vidas transformadas o sus problemas solucionados? La palabra de Dios no falla, estamos de acuerdo, ¿cierto? Pero nosotros podemos tener una serie de problemas para entender la verdad. Pensemos en los siguientes problemas. El antiguo problema de elegir maestros bien intencionados pero equivocados. Tal vez usted está en esa situación o estuvo por muchos años, porque nadie puede practicar la verdad de tal manera que produzca una vida transformada si no tiene un proceso de interpretación sabio que le permita conocer las verdades que realmente han sido reveladas. Creo que una de las más grandes decepciones es el abuso bíblico. Algunos cristianos sinceramente esperan que se cumpla la palabra, pero la han malinterpretado o han sido guiados por líderes mal preparados. ¿Qué tal si usted tiene un mapa malo y usted quiere dirigirse a un lugar y va seguro que va bien, pero le dieron un mal mapa? Es terrible descubrir que ha sido víctima del liderazgo de quien ha estado torciendo las Escrituras o malentendiendo su significado con buena intención y aún sinceramente explicando algo que ha entendido mal. Si usted está en una congregación así, debe salir huyendo por su vida. Escuchamos de muchos tipos de abuso, pero no se escucha mucho acerca de aquellos que abusan de la palabra del Señor, a pesar de que existe gente abusada por maestros que enseñan sinceramente, pero basados en lo que han interpretado erróneamente. Existen personas talentosas, carismáticas, maestros que pueden disuadir, que llaman la atención, que emocionan, que hacen llorar, reír, y pueden tener a su audiencia en la palma de la mano, pero que usan equivocadamente las Escrituras por una mala interpretación de ellas. Si usted se encuentra bajo ese tipo de liderazgo, a pesar de su deseo de aprender, la Biblia nunca será el fundamento de su vida. Porque no existe fundamento realmente bíblico si la palabra no se interpreta debidamente. Obtener la verdad revelada tampoco depende de si la persona que usted escucha es popular, famosa o reúne grandes audiencias. No caiga en el error de creer que lo único que necesita es una persona que sea sincera, que tenga el Espíritu Santo y que estudie la Biblia. A pesar de ello, una persona bien intencionada puede estar equivocada debido al mal manejo de las Sagradas Escrituras.
Una persona muy conocida o con una firme teología no son los elementos básicos del buen manejo de las Escrituras. Y todos podemos manejar las Escrituras equivocadamente si nos tomamos las debidas precauciones. El problema del cristianismo actual no es la poca disponibilidad de la palabra del Señor o la falta de personas que la enseñen. Las redes sociales están llenas de teólogos evangélicos, pseudos pastores, pseudos líderes. El problema es la falta de personas que la manejen cuidadosamente, que la investiguen inteligentemente, que se preparen bíblica y profesionalmente, que la interpreten con buenas herramientas de interpretación profundamente, que se dejen guiar por el Espíritu Santo realmente, que vivan la verdad diariamente, la enseñen con integridad y la defiendan con valentía y conocimiento. Debido a los maestros pervertidos, malos, mediocres o bien intencionados pero mal preparados, muchos cristianos realmente no pueden obtener la verdad tal como ha sido revelada. Algunos de ustedes pasaron años escuchando a personas que no le enseñaron las cosas prácticas que enseñamos nosotros. El problema de la interpretación bien intencionada pero mal realizada no es nuevo. En los días de Cristo, clérigos profesionales como los escribas y fariseos cometieron este terrible error. No eran liberales morales ni personas que criticaban las Escrituras, más bien estaban listos a morir por ellas. Y a pesar de eso, y a pesar de que esos escritos del Antiguo Testamento en realidad eran su vida, pese a su sinceridad, realizaban una mala interpretación. No lo digo yo, lo dijo Jesús, Mateo 9:10. Más tarde Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. ¡Qué lindo aquello! Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Para contestar, Jesús va directamente al grano y les responde, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Estudien. Y entonces citó un pasaje de Oseas capítulo 6, diciendo, quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Jesús le ordena que vayan y estudien, aprendan el significado de una porción que era conocida de memoria por ellos. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Estoy seguro de que los fariseos habían enseñado sobre este pasaje. Lo conocían de memoria, seguramente, pero no conocían el verdadero significado. Por eso el Señor se detiene y dice, vayan y aprendan esto. En Mateo capítulo 15 observamos otra discusión. Le preguntan al maestro, ¿por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Recuerde que esta no era lavarse las manos por higiene, sino como un acto de limpieza. Jesús responde, ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Y le da un ejemplo. Por ejemplo, existe el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno le diga a los padres. Por ejemplo, si el papá tenía una necesidad, una mesa, entonces él le respondía, lo siento, no puedo ayudarlo, padre, porque he jurado darle esta mesa a Dios. Se lo hubiera dado a ustedes, pero se la di a Dios. Dice Jesús, de esta manera ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Estaban torciendo las Escrituras, interpretándolas a su manera. Directamente les dice que estaban invalidando las Escrituras porque la interpretaban erróneamente. La reacción de los religiosos no fue buena.
Los discípulos le dijeron, ¿te das cuenta de que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir? Así me dicen las personas a veces. Pastor, usted está ofendiendo a la gente. La respuesta de Cristo es la mía. La respuesta de Cristo revela el problema que los religiosos tenían. Toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz, así que no les hagan caso. Son guías de ciegos que conducen a los ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en una zanja. Jesús les dice que los religiosos encargados de interpretar las Escrituras la manejaban mal, porque anteponían sus criterios tradicionales a las verdades escriturales, y por eso se convertían en guías de ciegos que guiaban erróneamente a los otros ciegos. Esto existe también hoy. Hay personas que toman dar a César lo que es de César para decir no hay que meterse en política, es todo lo contrario. Con ese versículo Jesús dijo que había que pagar los impuestos, involucrarse en las necesidades de la sociedad. Tristemente, la mala interpretación no es el único problema que existe. Otra razón por qué algunos cristianos no entienden la verdad revelada y por lo tanto no pueden vivir la vida fructífera y realizada es el problema de no entender bien o no practicar bien lo que un buen maestro enseña. Tristemente, pese al esfuerzo sabio de un buen maestro, existen dos problemas. Tristemente, pese al buen esfuerzo de un buen maestro, existen dos problemas. Algunos cristianos no entienden bien las enseñanzas entregadas y otros, pese a su buena comprensión, pero por su actitud de respeto, irrespeto o rebelión, no dan los pasos esenciales para practicar las verdades que les han sido enseñadas. Obviamente este no es un problema moderno. Ponga atención también al relato bíblico. Más tarde, cuando ya habían cruzado al otro lado del lago, los discípulos descubrieron que se habían olvidado de llevar pan. Atención, les advirtió Jesús. Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. Al oír esto comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo, tienen tan poca fe. ¿Por qué discuten los unos con los otros por no tener pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5,000 que alimenté con 5 panes y las canastas con sobras que recogieron? ¿Ni los 4,000 no se acuerdan que alimenté 4,000 con 7 panes? ¿Ni las grandes canastas con sobras que recogieron? ¿Por qué no pueden entender que no hablo de pan? Una vez más les digo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ni los discípulos habían entendido. Aunque tengan un buen maestro, hay personas que no entienden. Aún los discípulos que tenían el mejor de los maestros tuvieron problemas para comprender las enseñanzas de Jesucristo, porque no todos fueron buenos alumnos. Hoy también existen más malos alumnos que buenos alumnos. Piensen en cuánto están estudiando estas series. Poquísimos. Hoy también existen personas que tienen problemas para entender con claridad las enseñanzas bíblicas o quienes no quieren someterse a un proceso de estudio. Por ello es esencial que estudiemos con dedicación, de acuerdo con las adecuadas reglas de interpretación. Dios nunca nos decepciona y la palabra de Dios siempre funciona. Los únicos culpables de no ser receptores de los beneficios que Dios ofrece son los cristianos que esperan que Dios cumpla promesas que nunca les ha dado. Que ellos se hacen es una promesa para Israel y se la toman para ellos y no se cumple porque no es para ustedes. Promesa que Dios nunca ha dado. Y debido a una mala interpretación, esos cristianos se las han adjudicado. Otro problema, el problema de intentar interpretar la revelación bíblica sin estar preparado para hacerlo. La mayoría de los cristianos creen que lo único que necesitan para entender lo que Dios enseña en su palabra es haber aceptado a Cristo como su Salvador, haber recibido al Espíritu Santo y leer la Biblia. Lamento decirle que eso no es verdad. Para poder obtener la verdad por Dios revelada, esta tiene que ser bien comprendida. Cualquier error en la interpretación
le conducirá a una errónea aplicación. Si Dios hubiera determinado que todo cristiano, con la exclusiva ayuda del Espíritu Santo, está capacitado para entender la revelación, nunca hubiera determinado que existan pastores y maestros. ¿Para qué? Si todos pueden entenderla. Dios nunca hubiera decidido en forma soberana entregar dones y talentos especiales a ciertos hombres llamados especialmente por Él, con la razón específica especial de que estudien la verdad, la interpreten, la practiquen, la enseñen y la defiendan. Quienes hemos sido llamados a esta labor, daremos cuenta de nuestra responsabilidad delante del juez que conoce si hemos cumplido nuestro ministerio con excelencia, si nos preparamos, no nos preparamos, si fuimos excelentes o mediocres, o si hemos sido fracasados en la interpretación. La guía de los hombres que realmente han sido llamados por Dios para interpretar la verdad es esencial. Por eso usted está en un buen lugar. Si me pidieran que enseñe algo fundamental para la vida y que entregue uno de los mejores consejos a los líderes cristianos en general, ¿cuál sería? Si usted me pidiera que en una hora le enseñe lo que creo es esencial y más importante para un cristiano, ¿qué enseñaría? No olvide, para un cristiano, ya ha sido salvado. ¿Qué enseñaría? Le aseguro que no sería apología. No serían declaraciones filosóficas de la Biblia, a pesar de su importancia. Ni siquiera sería la defensa del cristianismo, porque para defender la verdad primero debemos conocer la Biblia, y para conocer la verdad de la Biblia primero debemos interpretarla apropiadamente. Entonces, si usted me pregunta, ¿cuál es la más importante habilidad práctica que usted ha aprendido como cristiano? Mi respuesta sería sencilla, y ese sería mi consejo. Busque líderes sabios. Busque un líder sabio, líderes sabios, íntegros, que viven, que aman, bíblicos, bien preparados, que sepan interpretar la verdad. Sométase a ellos con sabiduría, aprenda de otros líderes sabios para que su crecimiento espiritual no dependa exclusivamente de una persona, y luego aprenda junto a ese líder a interpretar la verdad, comprendiendo que nunca debe interpretar los versículos fuera del contexto en que se encuentran ubicados. Nunca debe desprender la verdad bíblica solamente leyendo o estudiando un versículo. La razón de mi advertencia es que existe una verdad sencilla y concreta en la interpretación bíblica, y es la siguiente, conocida por todos. Un texto tomado fuera de su contexto puede ser usado como un pretexto que, en vez de orientar bíblicamente, puede dar bien intencionadas interpretaciones humanas que no revelan el pensamiento divino. Por supuesto, cada versículo es parte de la revelación bíblica, pero no toda la revelación objetiva se encuentra en un solo versículo. Citar un versículo sin entender su contexto, sin aplicarlo conforme al deseo del creador de la revelación, es un error que no debemos cometer. Como la gente dice, no hay que hablar de política, Jesús dijo, den al César lo que es de César y al Señor lo que es del Señor. Eso es precisamente, como dije antes, es para involucrarse, para cumplir con sus obligaciones ciudadanas y además ser un hijo de Dios. La revelación divina es siempre acertada, aunque las interpretaciones humanas de lo revelado por Dios no siempre son bien realizadas. Sin realizar la debida interpretación, es imposible obtener la verdad maravillosa que Dios ha querido revelar. Sin interpretar correctamente, no podemos comprender sus promesas. No entendemos sus mandamientos. No podemos obtener los consejos que Dios soberanamente ha dejado para nuestro ánimo, para nuestra guía, para nuestra dirección. Acercarse a la Biblia y leerla como si fuera una novela, o interpretarla como si fuera un libro de recetas de cocina, o un libro que cualquiera interpreta como desea,
es un serio error. Todo lo que Dios ha decidido revelar no es fácilmente entendible y debemos asegurarnos que no nos acercamos a la verdad bíblica como si fuera un horóscopo cristiano para obtener la guía que tanto esperamos. La Biblia no es la ouija evangélica para andar buscando a la suerte, a ver qué le indica la suerte. Debemos entender que son verdades que no siempre son claras, que siempre deben ser interpretadas de la forma apropiada, además de leer detenidamente, con la intención de entender, poniendo toda nuestra atención. Además de interpretar la Biblia correctamente, tenemos la obligación de aplicarla sabia y disciplinadamente, pues no cumplimos el propósito de la palabra de Dios si no realizamos la adecuada aplicación. Los cristianos debemos estudiar la revelación bíblica, pero no solo para conocerla. El estudio de la Biblia no debe ser un fin en sí mismo. Debe ser un medio para conocer lo que Dios quiere que conozcamos para poder practicar las verdades que Dios quiere que practiquemos. Qué maravillosa la revelación divina. Qué maravilloso es saber interpretarla o someterse a maestros sabios que le guíen bíblicamente para que pueda conocer la verdad sabiamente. Mi conclusión es que el cristiano que realiza una mala interpretación y por ello no puede obtener la verdad revelada, tampoco puede vivir la vida abundante que por Dios ha sido diseñada. Tampoco puede practicar la verdad del cristiano que comprende mal o rechaza las buenas explicaciones de los líderes sabios y bíblicos que predican con responsabilidad. Como siempre es lindo adquirir un compromiso. ¿Cuál debe ser? Señor, me comprometo a buscar y estudiar la verdad con maestros que viven con integridad y saben interpretar la Biblia con sabiduría. Bienvenidos a Principios Congregación Online.